La mayoría de la gente pasa toda su vida intentando descifrar el secreto de la confianza. Leen libros de autoayuda, repiten frases motivadoras frente al espejo, intentan hablar más alto en las reuniones, cambian de peinado, compran ropa cara e intentan forzar una postura impecable. Y al final del día, cuando se cierra la puerta del dormitorio, siguen sintiéndose invisibles, siguen sintiendo que el mundo no los toma en serio. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque absolutamente todo lo que te han enseñado sobre la confianza es mentira. Dijeron que la confianza es ser agradable. Dijeron que la confianza es ser la persona más amable de la sala, la que se lleva bien con todos. Dijeron que si te esfuerzas lo suficiente por complacer, el respeto vendrá como recompensa natural, como si la vida fuera una película donde el bueno siempre gana al final. Eso no es confianza. Eso es sumisión disfrazada de extroversión. Y esa es exactamente la razón por la que no te respetan. No estás construyendo autoridad, estás mendigando aceptación. Y en el mundo real, cruel y pragmático, quienes mendigan no lideran. Quienes mendigan son utilizados. Analicemos con objetividad cómo actúas al entrar en un nuevo entorno. Piensa en la última vez que estuviste rodeado de personas que considerabas más importantes o exitosas que tú. Automáticamente, intentaste sonreír a todos. Intentaste estar de acuerdo con la opinión mayoritaria para evitar fricciones. Si alguien contaba un chiste malo, eras el primero en forzar una risa, solo para evitar un ambiente incómodo. A esto lo llamas cortesía. Crees que estás siendo sociable y complaciente. La psicología del comportamiento lo llama desesperación. Tu cerebro primitivo está enviando una señal de alerta roja a todos a tu alrededor diciendo: por favor, agradézcanme, no soy una amenaza, no me ataquen. El gran error estratégico aquí es que los humanos no respetan a quienes carecen de peso. Cuando te esfuerzas demasiado por ser complaciente, destruyes tu propia gravedad. Te vuelves demasiado maleable, demasiado flexible, demasiado ligero, y lo ligero se aparta fácilmente. Piensa en las personas que secretamente respetas y admiras. No se ríen todo el tiempo. No están desesperados por llenar cada segundo de silencio con una observación inútil. Simplemente existen en su propio espacio. Ocupan espacio. Mientras gastas una cantidad absurda de energía mental y emocional intentando ganarte la aceptación de los demás, estos solo te observan sudar. El esfuerzo social excesivo es la mayor muestra de debilidad que se puede exhibir públicamente. Crees que eres carismático, pero en realidad estás cediendo el control total de tu imagen al juicio ajeno. Y quienes dependen del juicio de los demás para sentirse bien, jamás tendrán una confianza desbordante. Siempre serán rehenes de la opinión pública. Pero eso no es lo peor. Existe un error mucho más silencioso y peligroso que corroe tu postura a diario, en casa, en el trabajo y en tus relaciones. Es la trampa de la justificación. Presta mucha atención a esto, porque es aquí donde casi todos pierden el control de su propia vida. Cuando explicas en exceso el motivo de una decisión, no estás informando a la otra persona, sino pidiendo permiso. Veamos un ejemplo práctico. Alguien te invita a un evento y no quieres ir. En lugar de simplemente decir que no irás, inventas una excusa enorme. Dices que estás agotado, que tienes una rueda pinchada, que tienes un informe urgente que entregar. ¿Por qué haces esto? Porque, en el fondo, crees que tu simple voluntad no es suficiente. Sientes que necesitas una coartada para existir y decir que no. En el juego de poder de las relaciones humanas, quien da demasiadas explicaciones ya ha perdido. La justificación constante es la admisión de culpa de la persona débil. Cuando dedicas 5 minutos a justificar un error, una demora o una decisión personal, el subconsciente del oyente registra solo una cosa: esta persona no confía en su propio juicio, por lo tanto, yo tampoco debería hacerlo. Las personas verdaderamente seguras de sí mismas comunican sus decisiones, no buscan aprobación para vivir. Si no quieren hacer algo, dicen que no. Punto.
El silencio que sigue inmediatamente a la palabra no es donde reside el verdadero poder. Pero no soportas ese silencio. La tensión te aterra. Así que llenas ese vacío con palabras inútiles, con excusas endebles, porque te atormenta la incomodidad de no ser comprendido o de parecer egoísta. Y aquí está la cruda verdad que cambiará tu juego. No necesitas que todos te entiendan. La necesidad crónica de comprensión es un pesado ancla que te mantiene en la mediocridad. Mientras intentes convencer a los demás de que tus decisiones son válidas, nunca tendrás su respeto. Le entregas el mazo al otro y te pones en el lugar del acusado. El respeto no se gana con argumentos ni explicaciones. El respeto se gana con certeza. Quienes saben lo que quieren no pierden el tiempo intentando convencer a los demás. Ahora comienza la parte más peligrosa de esta máquina. Aquí es donde el autoengaño alcanza su punto máximo, la humildad tóxica. Desde la infancia, la sociedad, la escuela e incluso quizás tu familia te han programado para no molestar a los demás. Te enseñaron que debías ceder tu espacio, que debías atenuar tu brillo para no eclipsar a quienes te rodean. Alguien elogia tu brillante trabajo y, en lugar de mirar a la persona a los ojos y decir un simple y firme «gracias», inmediatamente minimizas lo que hiciste. Dices «oh, no fue nada especial», o «tuve mucha suerte», o «cualquiera podría hacer eso». Crees que este comportamiento te hace parecer una persona noble, desapegada y virtuosa, pero en el juego estratégico de ajedrez de la vida real, esto es un suicidio social. Al negarte a reconocer el mérito de lo que has construido, no estás siendo humilde. Estás enseñando activamente a la gente a devaluarte. Les estás entregando, en bandeja de plata, el manual de instrucciones sobre cómo tratarte como alguien mediocre y prescindible. Detente y piensa, si desperdicias tu propio valor delante de todos, ¿por qué alguien te trataría como a una persona de alto calibre? La humildad tóxica es el hábito cobarde de encogerse para que los débiles se sientan cómodos. Es un mecanismo de defensa. Tienes miedo de reconocer tu grandeza, tu inteligencia y tu capacidad porque atrae la atención, y la atención atrae exigencias, envidia y responsabilidad. Así que eliges el camino fácil. Te escondes tras una falsa modestia. Permaneces en un segundo plano en tu propia vida. Aceptas menos dinero del que mereces, menos crédito del que te has ganado, menos respeto del que deberías exigir. Y lo peor de esta tragedia es que te convences de que eres una persona moralmente superior al actuar así. Despierta. La bondad ilimitada se convierte en permiso para el abuso. La tolerancia a la falta de respeto se convierte en una invitación a la humillación. Cuando constantemente bajas la cabeza para que los demás pasen, la gente se acostumbra a verte solo de la parte superior de tu cráneo. Olvidan tu rostro. No consigues aliados fuertes siendo inofensivo. O te ganas a la gente sumisa o te conviertes en una. Nadie sigue a alguien que no cree en su propio valor. Nadie confía dinero, responsabilidades, secretos empresariales, ni su propio corazón a alguien que necesita hacerse el difícil para encajar. Todo este comportamiento estandarizado, la sonrisa fácil de aprobación, la explicación larga y tediosa, la modestia exagerada, conforma un sistema perfecto de autosabotaje. Es una máquina que destruye tu propia valía. Entras en una habitación y antes incluso de abrir la boca, tu lenguaje corporal ya se ha disculpado por ocupar ese espacio. El tono de tu voz se eleva al final de las frases, transformando afirmaciones serias en preguntas temerosas, buscando validación. Apartas la mirada en el instante en que aumenta la tensión de la conversación, y todo esto sucede de forma automática, instintiva e invisible para ti. Pero presta mucha atención. Puede que no te des cuenta, pero el depredador social sí. El mundo empresarial, los círculos sociales y las relaciones de poder están llenos de personas que inconscientemente escanean el entorno en busca de debilidades. Es biología en acción. Y cuando operas con este software defectuoso de la necesidad de aprobación, brillas en la oscuridad como un faro para los oportunistas.
Saben que pueden interrumpirte a mitad de frase y no te quejarás. Saben que pueden cancelar una cita contigo en el último minuto sin sufrir consecuencias reales. Saben que reprimirás tu ira, disimularás tu frustración y seguirás sonriendo al día siguiente. Tu miedo paralizante al rechazo es precisamente el mecanismo que garantiza tu rechazo constante. Has cambiado el poder real, la autonomía y la soberanía por la ilusión infantil de estar a salvo en el rebaño. Pero en el rebaño solo eres una oveja, y las ovejas no dictan la dirección de la marcha. Las ovejas son esquiladas. El verdadero respeto, ese que hace que la gente se calle cuando empiezas a hablar, no proviene de mimetizarse perfectamente con la multitud. Proviene del valor brutal de destacar entre ella sin disculparse por ello. La confianza no es un don genético ni un rasgo de personalidad con el que se nace. La confianza es una postura, es una decisión estratégica repetida hasta la saciedad. Y hasta ahora, tu postura ha sido la de una víctima voluntaria de las circunstancias. Tomaste el control remoto de tu autoestima, tu valor en el mercado y tu orgullo, y se lo entregaste a extraños a quienes, al final, no les importas. Pero si intentar ser complaciente y comprensivo todo el tiempo es una trampa que destruye tu poder, ¿cómo operan las personas que realmente dominan su entorno? El respeto no se concede gratuitamente por ser una persona honesta que paga sus cuentas a tiempo. El respeto es un bien preciado y, como cualquier moneda en el mercado, obedece estrictamente a la ley de la oferta y la demanda. Lo que abunda pierde valor. Lo que escasea determina el precio. Aplica esta lógica a tu comunicación diaria y comprenderás de una vez por todas por qué tus palabras no tienen peso. La mayoría de la gente sufre de incontinencia verbal. Creen que necesitan llenar cada silencio con palabras. Hablan del tiempo, se quejan del tráfico, explican detalles irrelevantes de su rutina a personas que no les preguntaron y francamente no les importan. Lo que nadie comprende es esto. Las palabras son su activo estratégico más valioso. Cuando hablas sin parar, inflas tu propia moneda. Si siempre estás disponible para lanzar palabras al mundo, tu voz pierde su exclusividad. Se convierte en ruido de fondo. Se transforma en el sonido del motor de un refrigerador. Todos saben que está ahí, pero nadie le presta atención. Presta mucha atención a la dinámica de una reunión corporativa o incluso de una cena familiar. La anatomía del poder siempre se revela entre líneas. Por un lado está la figura del subordinado desesperado por validación. Malgasta su aliento sin cesar, consume energía vital intentando demostrar que pertenece a ese lugar. Discute sobre cualquier cosa, alza la voz, gesticula rápidamente e intenta monopolizar la conversación para asegurarse de que todos noten su presencia. Al otro lado de la mesa está el estratega, el verdadero dueño del poder psicológico en el entorno. Observa cómo actúa. No compite por milisegundos de atención. Se recuesta en su silla, respira lentamente, observa la desesperación de los demás con una frialdad clínica e implacable. Deja que los demás se agoten jugando todas las cartas irrelevantes sobre la mesa. Y entonces, cuando el caos alcanza su punto álgido y todos están exhaustos de su propia charla, abre la boca. No usa 20 frases, usa 3. Hace un comentario preciso y quirúrgico que pone fin al debate y cambia el rumbo de la realidad. El silencio que cultivó durante toda la interacción creó una fuerza gravitacional tan absurda que cuando finalmente habló, todo el entorno se paralizó y se inclinó para escuchar. Esta es la ley de la escasez en la comunicación. El silencio crea gravedad. Hablar destruye el peso de las ideas. Si quieres que la gente deje todo lo que está haciendo para escucharte, empieza a hablar menos. Empieza a convertir tu opinión en un bien preciado. Pero esa no es la peor parte. La escasez necesita estar conectada a otro mecanismo de control para funcionar. Y aquí es donde casi todos pierden el control de su propia narrativa y se exponen a la guillotina social, la extrema previsibilidad. El cerebro humano está biológicamente programado para ignorar lo constante y concentrar toda su energía de supervivencia en lo impredecible.
Piensa en la ruta que tomas todos los días para ir al trabajo o a casa. Pasas cientos de edificios, letreros y personas y no recuerdas nada cuando llegas a tu destino. Tu cerebro ha desactivado su radar de amenazas porque el entorno es completamente predecible. Pero si en medio de esa misma ruta un animal se cruza delante de tu coche, tu atención se dispara al 100% en una fracción de segundo. La imprevisibilidad secuestra la atención. El error más grave que cometes en tus relaciones románticas, de amistad y profesionales es ser demasiado transparente, fácil de leer. Eres como esa aplicación del celular que siempre está funcionando en segundo plano, consumiendo tu propia batería, pero nadie se acuerda de que existe hasta que llega el momento de desinstalarla. Contestas el teléfono al primer timbrazo. Lees y respondes los mensajes de texto antes de que la otra persona termine de escribir. Dices que sí a todas las citas, incluso cuando no tienes tiempo. Te has convertido en parte del mobiliario. Y aquí reside la cruda verdad sobre la naturaleza del poder. No respetamos aquello que ya hemos dominado por completo. Despreciamos, incluso inconscientemente, lo que siempre está en el mismo lugar incondicionalmente a nuestra disposición. Si quienes te rodean saben exactamente cómo reaccionarás ante un problema, qué dirás durante una discusión y cuándo estarás disponible, han descifrado tu mente por completo. Has perdido el elemento de misterio. Y quien pierde el misterio, pierde toda ventaja en la negociación. La mente maquiavélica comprende que la sociedad es un tablero de ajedrez en constante movimiento. Si tu oponente conoce de memoria tus próximos 5 movimientos, ya te han dado jaque mate. Simplemente no has tenido la decencia de caer aún. Para obtener respeto absoluto de cualquier entorno, necesitas introducir una dosis de caos controlado en tu propia previsibilidad. No siempre debes estar disponible. No debes reaccionar de la manera obvia que esperan. Si esperan que grites y pierdas los estribos ante una provocación, habla con un tono sombrío y terriblemente tranquilo. Si se espera que justifiques un error intentando salir impune, admite el fallo con frialdad, sin disculpas dramáticas, y cambia de rumbo. Al romper con el patrón esperado, la otra persona se desorienta momentáneamente, pierde el equilibrio, se ve obligada a dejar de actuar en piloto automático y a empezar a calcular cada palabra que dice a tu alrededor. Ahora comienza la parte más peligrosa de esta anatomía oculta, el territorio pantanoso, donde se pierden las mayores batallas psicológicas sin derramar una sola gota de sangre. La confusión letal entre hacer concesiones y establecer límites. Desde la infancia, te han enseñado la mentira de que las buenas relaciones se construyen cediendo constantemente. Pero en el cruel teatro de la realidad hay un abismo insuperable entre ser útil y ser respetado. Piensa en las personas que conoces que pasan la vida haciendo favores. Prestan dinero que necesitarán después. Asumen el trabajo de un colega perezoso en la oficina. Aceptan la grosería de su pareja y se tragan insultos tóxicos a diario solo para mantener la paz. Creen sinceramente que esta postura de mártir genera un equilibrio positivo. Piensan que el mundo, en algún momento de justicia cósmica, recompensará su esfuerzo. Esto es un completo engaño. El mundo no recompensa la sumisión con lealtad. El mundo recompensa la sumisión con más exigencias. Cuando cedes sin cesar, la gente no piensa, ¡guau! ¡Qué ser humano tan iluminado! Su instinto depredador transmite un mensaje sencillo. Este territorio no tiene muros, puedo invadirlo y saquearlo cuanto quiera. La lógica del respeto inquebrantable no se basa en los miles de sí que das por miedo al rechazo. Se forja en la firmeza de tus no. Un país que no protege sus fronteras no es una nación soberana. Es una plaza pública donde cualquiera puede entrar, usar lo que quiera y dejar un desastre. Tu vida emocional y profesional es ese país. Un no frío y directo, sin largas justificaciones, es la valla eléctrica que instalas alrededor de tu tiempo, tu cordura y tu energía. Es fascinante observar la mecánica de un límite bien establecido. Cuando le dices no a alguien de forma innegociable, sin intentar suavizar el golpe con sonrisas fingidas, la reacción inmediata de la otra persona será asombro
conmoción o incluso furia. Pero la reacción secundaria, la que queda grabada en el subconsciente del oyente, es el respeto absoluto. Al establecer un límite, le indicas al mundo que tienes prioridades más altas que la mera comodidad emocional de los demás. Demuestras que no te amedrentan las posibilidades de disgustar a los demás. Y en una fantástica ironía del comportamiento humano, la gente se siente hipnóticamente atraída por aquellos que no los necesitan para sobrevivir. Quienes siempre dicen sí construyen relaciones de dependencia, lástima y utilidad práctica. Quienes saben decir no construyen imperios de autoridad. La gente pondrá a prueba tus límites sin cesar. Intentarán llegar hasta donde pueden, como animales salvajes que prueban el voltaje de la cerca. No porque sean monstruos, sino porque así funciona la jerarquía natural. Si empujan tu cerca y ésta se derrumba fácilmente, entran, arrasan con todo y se instalan en tu desesperación. Si empujan tu cerca y reciben una descarga eléctrica por una postura firme e implacable, se retiran al instante. Y más que retirarse, empiezan a andar de puntillas a tu alrededor. Empiezan a tratarte como una anomalía que no puede ser domesticada. Acabas de tener en tus manos el código fuente que desvela la mecánica de la realidad. Pero la teoría sin la agresividad de la práctica no es más que masturbación intelectual. Comprendes los mecanismos. La pregunta que definirá si te hundes o lo dominas todo ahora es: ¿cómo transformas este frío conocimiento en una postura letal? ¿Cómo construyes la corona invisible que obliga al mundo a doblegarse ante tu presencia incluso antes de que abras la boca? ¿De dónde surge la soberanía? La soberanía comienza con el control absoluto sobre la dimensión más ignorada de la interacción humana, el tiempo de respuesta. La persona promedio, dominada por la ansiedad y la necesidad de complacer, vive en un estado constante de reacción alérgica a la presión. Cuando alguien hace una pregunta difícil, lanza una provocación o crea un momento de tensión, la persona débil sufre un colapso interno. Su cerebro suplica alivio. ¿Y cómo alivia esta presión? Vomita palabras. Responde en el mismo milisegundo. Acelera su propia respiración. Tartamudea y ofrece su propio centro de gravedad en bandeja de plata al interlocutor. Intenta defenderse incluso antes de ser juzgado. Lo que nadie comprende es esto. La prisa por responder es el síntoma más claro de inferioridad jerárquica. El subordinado se apresura a responder a la llamada. El rey hace esperar al mundo. El primer fundamento de tu nueva arquitectura mental es el dominio quirúrgico de la pausa. A partir de hoy, adoptarás una frialdad estratégica ante cualquier estímulo externo. Cuando alguien intente acorralarte con una mirada, una exigencia o un insulto disfrazado de broma, no reaccionarás. Mirarás a la persona a los ojos. Mantendrás el contacto visual de forma gélida e inexpresiva. Dejarás que el silencio se prolongue hasta que se vuelva insoportable para la otra persona. Y solo entonces, a tu propio ritmo, dictando la cadencia de la realidad, hablarás. No tienes idea del terror psicológico que una pausa calculada de 3 segundos provoca en una mente desprevenida. La pausa destruye la confianza del atacante, invierte la polaridad de la mesa. Cuando no te apresuras a llenar el vacío, la otra persona empieza a dudar de sí misma. Empieza a repasar lo que acaba de decir, buscando el error. Intenta explicarse, y en el momento en que intenta explicarse para llenar tu silencio, el juego termina. Has ganado. Quien controla el ritmo de la conversación, controla la mente del oyente. Pero eso no es lo peor. Controlar el tiempo es solo la fachada. El verdadero motor de la confianza ilusoria, el arma termonuclear de la influencia humana, se conoce con un nombre muy específico y aterrador para la mayoría: desapego. Entiéndelo de una vez por todas, porque esta es la ley suprema del poder. En cualquier relación humana, ya sea en una negociación multimillonaria, en una relación amorosa o en una discusión familiar, quien tiene el control absoluto de la situación es quien menos necesita el resultado. Si entras en un entorno necesitando desesperadamente gustarle a la gente, necesitando cerrar ese trato para pagar las cuentas,
necesitando que esa mujer o ese hombre validen tu ego, ya has entrado muerto. Eres rehén de tus propias necesidades emocionales, y el olor a desesperación puede ser detectado a kilómetros de distancia por los depredadores sociales. Aquí es donde la decodificación mental alcanza su punto máximo. El estratega soberano opera bajo una lógica completamente invertida. Entra en cualquier ámbito de la vida con la genuina y brutal disposición de levantarse de la mesa y marcharse. Este es el detonante de la imprevisibilidad llevada al extremo. El desapego no es fingir indiferencia, es asumir la suprema responsabilidad de tu existencia hasta el punto de saber que permanecerás íntegro e inquebrantable, independientemente de quién se quede o quién se vaya. Cuando interiorizas esta frialdad, tu lenguaje corporal cambia, tus hombros se hunden, tu respiración se ralentiza, dejas de intentar forzar resultados, presentas tu propuesta, dices tu verdad, estableces tus límites y te recuestas en la silla. No persigues, no suplicas. Si la otra parte no acepta tus condiciones, simplemente asientes y terminas la interacción, sin ira, sin drama, sin intentar tener la última palabra. La fuerza devastadora de alguien que está dispuesto a dar la espalda y marcharse paraliza al mundo. La gente está tan acostumbrada a los aduladores y dependientes que, cuando encuentran a alguien impenetrable que no los necesita, se desconectan. Empiezan a perseguirte. Empiezan a ofrecer concesiones que ni siquiera pediste. El poder siempre fluye hacia quienes menos lo necesitan. Quien no teme perder lo gana todo. Ahora comienza la parte más peligrosa, la consolidación final, el punto de no retorno donde abandonas tu antiguo yo y asumes la soberanía absoluta, el uso despiadado de la corona invisible. Maquiavelo comprendió que el poder no se pide, el poder se toma y se obliga al entorno a reconocerlo. La mayoría de la gente vive esperando que alguien les dé permiso oficial para tener confianza. Esperan ser ascendidos para actuar como líderes. Esperan enriquecerse para exigir un trato de primera clase. Esperan tener el cuerpo perfecto para sentirse dignos de ser deseados. Viven en un futuro condicional. Cuando tenga esto, seré respetado. Ese es el pensamiento de un esclavo que espera la libertad. La persona con una confianza delirante no espera a que el mundo le diga quién es. Se lo comunica al mundo con cada movimiento. Actúa como si la partida ya estuviera ganada. Entra en la sala de reuniones como si fuera el dueño del lugar, no con una arrogancia barata, sino con la profunda naturalidad de quien sabe que pertenece allí. Habla con las personas más poderosas de la sala de igual a igual, sin menoscabar su propia estatura ni elevar a los demás a un pedestal imaginario. La corona invisible es la postura innegociable de quien ya se ha validado a sí mismo en la oscuridad antes de encender las luces del escenario. Cuando te tratas con un alto grado de respeto, exigencia y honor, alteras la presión atmosférica a tu alrededor. La gente absorbe tu autoimagen y te la refleja. Si te tratas como un peón en el tablero de ajedrez, serás sacrificado en el primer movimiento. Si te mueves como un rey, incluso tus oponentes te cederán el paso. Desde este preciso instante, el velo de la ilusión ha caído. La decodificación está completa. Sabes por qué te ignoraban. Comprendes los engranajes ocultos de la previsibilidad y la limitación. Y ahora posees el arsenal psicológico para dominar la pausa, el desapego letal y la corona invisible. El tiempo de ser un personaje secundario en tu propia historia ha terminado. Tu antigua, frágil y necesitada identidad muere aquí. Ya no pedirás permiso para existir. Ocuparás tu espacio. Ya no reaccionarás al mundo. Dictarás el ritmo de la realidad. La confianza no es un estado mental. La confianza es una ejecución calculada, fría e ineludible. Sal a la calle y prueba estos engranajes. Observa cómo las miradas de la gente cambian de dirección cuando asumes el silencio. Sé testigo de la desesperación de los demás mientras permaneces quieto y soberano. El mundo es un tablero de ajedrez y ahora sabes cómo jugar. Deja un me gusta si la ilusión se rompió.
Suscríbete al canal para seguir recibiendo las claves del código de la realidad y comenta abajo qué regla te ha hecho más evidente hasta ahora. Mira el video que aparece en tu pantalla. El juego no termina aquí.